Buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Ha empezado nuestro directo, un directo bastante interesante, donde vamos a hablar de la situación migratoria que se está viviendo en Estados Unidos y también la situación migratoria que se está viviendo en España. Vamos a hacer un versus de qué me conviene mejor, Estados Unidos o España, pero lo más importante, hoy tenemos una experta en lo que es referente a extranjería directamente e inmigración en Estados Unidos. Mi amiga y colega Bárbara Romero les va a estar comentando un poquito más sobre la situación migratoria. Se vienen directos bastante interesantes con bastantes colegas que tengo por allá, así que no te lo puedes perder, porque lo más importante de esto es los puntos de vista de cada uno de ellos, y lo más importante es saber exactamente migratoriamente dónde nos conviene estar, si es válido continuar en Estados Unidos o si podemos agatar el público o lo que sea referente a migración aquí en España. Vamos a esperar que se vaya conectando y no menos importante también decirles que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos por @moleroasociados y muchísimas gracias porque esta comunidad sigue creciendo. Vamos a esperar que se conecten. Mi querida Bárbara, muchos me han escrito y me han dicho: Catherine, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué este directo así? Porque es viernes aquí en España. No pasa nada porque nuestro directo se va a quedar cargado en nuestro perfil. Recuerda que lo puedes ver el sábado y el domingo, pero lo más importante es que determines muy bien cuál es la opción migratoria que más te conviene en tu caso. Hola, ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo te encuentras, Dario? Hola, María, ¿cómo estás, mi vida? Vamos a esperar que se vayan conectando. Mi querida Bárbara, ya le he mandado un mensaje que se vaya conectando, pero bueno, esto va a ser un directo totalmente diferente porque realmente yo voy a aprovechar la oportunidad que voy a estar hablando con esta experta y voy a aprovechar y le voy a preguntar todo lo referente, porque yo sé que ustedes quieren saber migratoriamente cuál es la opción correcta sobre España versus Estados Unidos. Así que yo voy a tomarme el tiempo de investigar y preguntarle a Bárbara las opciones más idóneas y sobre todo sacar la información, porque yo sé que ustedes cuando van a emigrar tienen que saber exactamente qué es lo que más le conviene. Pero mientras mi querida Bárbara se conecta, voy a aprovechar y saludar a todos y decirles que nosotros somos una firma referente a extranjería e inmigración aquí en territorio español. Recuerda también que lo más importante es que lleves tu proceso migratorio en manos de expertos, ¿vale? Mientras se conecta Bárbara, yo te voy a dar un dato importantísimo que sigue ocurriendo. ¿Recuerdan lo que les había dicho de las solicitudes de asilo? Pues efectivamente, en el día de hoy hemos recibido 2 nuevas resoluciones en los domicilios de nuestros clientes. Es decir, recuerda que en cualquier de los escenarios lo más importante es el asesoramiento. Estas solicitudes de asilo las hemos presentado en mayo del año pasado, es decir, en aproximadamente un año y poco más, y ahora mismo ya tienen su resolución de razones humanitarias. En todos los casos es viable las razones humanitarias. La respuesta es que tienes que evaluar exactamente el escenario de dónde vienen, por qué quieres aplicar y sobre todo lo más importante, recuerda que cuando tú vas a aplicar a la solicitud de asilo aquí en España, en todos los casos no es igual, ya que hay personas que les conviene a lo mejor presentar un tipo de testimonio totalmente diferente al resto. Es por esto que siempre recomiendo que en cualquier fase que tú quieras la solicitud de asilo, siempre te cuentes asesorado. Hemos tenido clientes que, a pesar de que hayan presentado su proceso solo inicialmente, luego tras las renovaciones se les ha recomendado que en el momento de las renovaciones vayan a presentar pruebas de que realmente hayan sido perseguidos, hayan puesto denuncia y que a lo mejor en el proceso inicial del asilo no los hayan presentado. Estos clientes, inclusive tras recomendaciones, han presentado esta solicitud y en menos de 3 meses han obtenido residencia. ¿Esto qué quiere decir? Catherine, resulta que el día que me tocó la entrevista con el policía, yo no presenté ningún tipo de documentación porque no sabía que lo podía presentar. ¿Hay manera de subsanarlo? La respuesta es, solamente podrás subsanarlo en el momento que te toque renovar. Es decir, tú le puedes decir al policía, ya que no tengo una resolución definitiva, quiero aportar esta documentación a mi solicitud. Si usted tiene pruebas que no presentó previamente en su proceso inicial de asilo, todavía tiene la posibilidad, tras las renovaciones, de poder presentarlo. En cualquier de los escenarios, siempre puedes presentar pruebas cuando las mismas acrediten tus datos, las mismas acrediten efectivamente
que es un daño directamente contra ti y no una denuncia de otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a presentar el asilo, imagínate que el caso va de mi hermana. Yo voy a presentar el asilo de mi hermana en cualquiera de los escenarios. No basta solamente con los datos de mi hermana. Tiene que ser directamente un daño contra mi persona, porque los daños colaterales no se tienen estimado que sean válidos para los procesos de asilo. ¿Vale? Ya va. A ver, que mi querida Bárbara me está escribiendo que ya está aquí. Entonces, en cualquiera de los escenarios, lo más importante que es que usted logre regularizarse de la manera correcta, pero sobre todo que se asesore. La clave de un proceso de asilo a residencia por razones humanitarias depende siempre del cliente. Yo he tenido casos que hay personas que inclusive han presentado la solicitud de asilo llegando de un tercer y cuarto país y han obtenido la residencia por razones humanitarias. Ya ustedes saben que el detalle o el problema de lo que está pasando en Estados Unidos no es en todos los casos. Hemos tenido un cliente que se le ha presentado la solicitud de asilo llegando directamente de Estados Unidos. Te estoy hablando de hace 2 años aproximadamente, y esta persona también le habíamos presentado aquí en España la residencia como personal altamente cualificado, pero esa solicitud del personal altamente cualificado no tenía respuesta y posterior a ello le llegó la resolución de que tenían trámite, lo pusimos en recurso y presentamos la solicitud de asilo. En 6 meses esta clienta, porque habíamos presentado un buen proceso de asilo, le había llegado la resolución de las razones humanitarias llegando de Estados Unidos. Y relativamente la unidad de grandes empresas también nos dio el favorable, es decir, que mi clienta tenía residencia por razones humanitarias y también tenía la residencia de la unidad de grandes empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces las solicitudes se logran de manera favorable por cada uno del asesoramiento que se realiza a cada persona. ¿Vale? Entonces, voy a ver por aquí. Tú sabes que hoy tengo la sensación de que van a ser un sobrinito. Ustedes no lo saben, pero yo tengo un sobrinito en camino. Yo creo que van a ser hoy. Tengo un presente hoy, este fin de semana, mi amiga me trae ese bebé. Pero bueno, a ver, aprovechando también la oportunidad mientras se va conectando mi querida Bárbara, pueden aprovechar esta ventana y hacerme las preguntas que quieran, porque yo se los voy a responder. Pero, ya me estoy acordando, a ver, ya te le envié, entra. ¿A dónde? Déjame preguntarle a Bárbara si ya está. Porque estas cosas, a ver qué me está diciendo Bárbara. Entonces, en cualquiera de los escenarios, vamos a ver qué me está diciendo mi querida Bárbara, a ver si vamos a hacer el directo en el perfil de ella. Y depende si vamos al perfil de ella, recuerden también que les voy a tener una asesoría migratoria gratuita para mi seguidor fiel. Doctora, dígame, Dario. Voy a ver si mi querida Bárbara me responde. Bueno, mientras tanto, ¿es preferiblemente pedir el asilo o residencia por ayuda humanitaria? A ver, amor, en tu caso, el doctor explica el TPS, ¿vale? En tu caso, vamos primero por María. En tu caso, María, siempre es recomendable, en tu caso y el de todos, que siempre se aplique primero la solicitud del asilo. Es importante que sepan que las residencias por razones humanitarias es solamente en algunos casos que se obtiene la resolución, bien sea porque realmente tengo una enfermedad o una discapacidad, realmente se pueda acreditar que no puedas volver a tu país de origen. En cambio, que mi recomendación es que se presente inicialmente el asilo, y el asilo es el que se convierte de manera más fácil en el proceso de residencia por razones humanitarias. Aparte de ello, desde mi punto de vista y la experiencia, siempre voy a recomendar que se presente el asilo y luego las razones humanitarias de manera paralela y como un cartucho de plan B. ¿Por qué? Porque si yo presento el asilo y me lo llegasen a denegar en algún momento, yo todavía tengo la posición y la disponibilidad de presentar una disposición adicional 1.4 donde me permita regularizarme a través de otra vía migratoria que no sea directamente la del asilo. O a lo mejor, imagínense que te niegan el asilo y solamente tienes 1 año. Como no hay otra solicitud que pueda ameritar tu proceso en ese escenario, sí que es cierto que puedes presentar la residencia por razones humanitarias, pero fundamentar muy bien el caso. En cualquier de los puntos, primero aplica el asilo y luego puedes aplicar otra solicitud. Mi querida Bárbara, ya te veo, mi amor. Aquí,
a sacarle toda la información del TPS, porque yo soy la primera interesada en saber qué está pasando con ese TPS. Hola Bárbara, mi amor, Hola, ¿cómo están? mi vida, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Estaba conectada por el otro lado. Yo decía, es que seguramente estamos haciendo dos live, pero bueno, no pasa nada. Bienvenida aquí, mi amor. Tú sabes que aquí, sí, todavía se ve un problema de conexión, Bárbara. Yo creo que eres tú, ¿verdad? Mira, según yo no, yo estaba ahorita súper bien conectada, no sé qué pasa. A ver, vamos a preguntarles a los demás. Chicos, ustedes pueden ver a Bárbara porque igual y yo no la veo, no sé si ustedes la ven, nos comentan a ver si lo ven. No vemos a Bárbara. Creo que tienes que, ¿Ya te acepté? A ver, no sé. a ver, a ver, a ver. Déjame salirme y vuelvo a entrar a ver. Yo tampoco veo a Bárbara, no la veo. Mira, todos dicen que no te ven, mi amor. Te escuchamos, No pero sé no qué te pasa. vemos. Déjame No, no sé. salirme y volver a entrar. Vamos a Vale, ver. princesa. Chicos, preparen sus preguntas porque la que se viene va a ser buena con esta mujer que sabe bastante de inmigración. Escuchamos, mas no juzgamos. A ver, Bárbara, ¿tú me escuchas todavía? Bárbara, mi amor. Yo creo que Bárbara, se le salió la conexión. Bueno, mientras mi querida Bárbara se conecta, vamos a hablar un poquito aquí. A ver. Ahora sí te Ahora veo. sí. Ay, gracias al ¿Cómo Señor. estás, mi amor? Bien, amiga, gracias a Dios. Aquí trabajando muchísimo. Me salí un poquito del caos. Necesitaba tomar aire y poder conversar contigo más tranquilamente. Muy bien, princesa. Pues nada, aquí tenemos al público español que estamos aquí. Ya tú sabes que aquí por el cambio de horario, pues obviamente la gente está en la farra. Entonces, recuérdale a las personas cómo te pueden seguir y sobre todo cómo pueden saber dónde pueden verte en las redes sociales. Ay, por supuesto, a través de bromero.m es mi única cuenta oficial, tanto en Instagram como en Facebook, y pueden contactarme a través de WhatsApp al número 803-306-3731. Si nos contactan por mensaje privado, van a recibir automáticamente una notificación de mensaje. Muy bien. Pues bueno, Bárbara, mira, aquí estamos esperando, Bárbara, que nos comentes qué está pasando con el TPS. Mira, honestamente esto es una locura acá en Estados Unidos desde que empezó el año. Han habido aproximadamente 3 a 5 litigios en corte, tanto federal como estatal. Pero para este momento, gracias a Dios, el día de hoy el juez Chen, quien tiene toda la jurisdicción en el caso, rechazó las mociones de impedimento al gobierno. Por lo tanto, el TPS va a seguir protegiendo a 600,000 venezolanos dentro de este país, al menos hasta el año que viene. Muy bien, eso es algo súper positivo. Yo me imagino que estas semanas han sido sí, no, sí, no. Y no solo las semanas, el año entero, porque digamos que solo en esta semana han cambiado de decisión más de 3 veces. O sea, digamos que el lunes no se podía aplicar, el martes se pudo reaplicar, el miércoles no se podía reaplicar, el jueves ya se suponía que no había chance para reinscribirse, y el día de hoy dieron una ventana de 24 horas empezando a las 5 de la tarde para que las personas que no se pudieron registrar puedan hacerlo en ese lapso de tiempo. Solo un plazo de 24 horas. Y a quienes ya o sea, se han registrado una vez, como que no puedes hacer registro inicial, solo si ya te habías registrado y necesitas renovar. Vale. Ahora vamos a previamente atrás. Cuéntame un poco, aquellas personas que están viendo que tenemos personas que pueden estar en Venezuela, que van a ver el directo y están en Venezuela por el cambio de horario, el trabajo, el viernes. Hablemos un poco de qué es el TPS. Imagínate yo que estoy en Venezuela. ¿Qué es el TPS? Y yo que estoy en España, que tengo familiares allá, ¿qué es el TPS?
El TPS es un estatus de protección temporal que, si bien es cierto, te puede ayudar a limpiar tu entrada en caso de que hayas entrado ilegalmente, no te va a llevar a la residencia permanente. Esa es la desventaja del TPS y realmente lo que es, y su nombre lo dice tanto en inglés como en español, es un estatus de protección temporal. Ok, A los venezolanos particularmente, porque digamos que este problema no lo estamos viviendo solo los venezolanos, también los haitianos, los hondureños, este beneficio se otorga por circunstancias especiales, que en el caso de Venezuela es la crisis humanitaria y política, ¿no? Digamos que vive el país. ok. Aquí en España sería como la residencia por razones humanitarias. Algo así con la diferencia de que en España dan residencia, aquí no. Aquí Y tú con tienes 2 años de estatus residencia migratorio. ya somos españoles. Derecho Exactamente. a aplicar a la nacionalidad Hay española. personas que viven en este país que tienen 15 años con TPS y nunca han podido aplicar a la residencia permanente porque no se casan o porque no han hecho otro tipo de visas. Digamos que no es una vía directa a la residencia permanente bajo ningún concepto. Por eso es que siempre trato de recordarle a las personas, mire, si usted tiene un TPS, saque un permiso de viaje, vuelva a ingresar al país. Si tienes algún tipo de presencia ilegal o acumulaste presencia ilegal, esa nueva entrada va a borrar todo lo anterior. Sí Pero, sirve como un alivio migratorio, pero no te da residencia permanente. pero una pregunta, Bárbara, porque yo entiendo y todos pensamos, o sea, en nuestra mentalidad, los que no hemos vivido en Estados Unidos, no llega a ser como que si te quedaste en situación irregular y sales y vuelves a entrar, te dejan entrar. Sí, señora, y los dejan entrar. No he visto todavía, gracias a Dios, no me ha tocado, ni a mí, ni en mis colegas, ni en los muchos abogados con los que trabajo, ver a alguien que le hayan negado la entrada después de salir con TPS. No lo he visto hasta el momento. Sí he visto que en Internet han mencionado denuncias, pero no casos que yo conozca ni casos directos. Estamos hablando de que entre el año pasado y este he tenido más de 150 salidas por permiso de viaje, incluida yo, porque yo salí con un documento de viaje y no tienes ningún problema al entrar. Ok. Siempre y cuando obviamente no vayas a Venezuela. Y sin embargo, en mi caso porque tenía asilo, pero hay personas que nunca aplicaron al asilo, solo tienen TPS y han ido a Venezuela y han regresado sin ningún problema. Ahora bien, aquí te voy a preguntar de todo. Si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿cuál es la diferencia entre el TPS y el asilo? ¿Qué me puedes comentar de ello? Ambas se aplican por razones humanitarias, ¿Ok? eh, aunque el asilo tiene unas limitaciones. Ujú. Creo que se quedó pegado, ¿verdad? Bárbara se pausó. Aló. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bárbara, mi amor, no se escucha, princesa. Me entró una llamada y la llamada cortó el IG Live y por más que colgaba, la persona seguía intentando. Ah, ok. Ajá, Ah, ahora sí. Cuéntame la porque diferencia estoy entre un el poco asilo y el colgado con el TPS. país. Ténganme paciencia, hay demasiado caos. Por más que intento que no me llamen, me siguen llamando. Ok. Pero bueno, básicamente lo que te decía es que el asilo se aplica por 5 criterios nada más, que son 5 criterios de elegibilidad: raza, opinión política, nacionalidad, pertenecer a un grupo social determinado, como pero no limitado a partidos políticos, sindicatos, uniones estudiantiles, grupos de derechos humanos, entre otros, incluida la comunidad LGBT, o la opinión política. Si tú no estás dentro de esos 5 criterios, no eres elegible asilo. Y lamentablemente no todas las personas califican, por tanto se pueden apegar al TPS. La diferencia entre uno y otro es que si tú ganas el asilo puedes obtener la residencia permanente y es un estatus que se va a convertir en definitivo, mientras que el TPS no, porque el TPS es un estatus de protección Temporal. temporal, en lo que tu país se mejora, que muchas veces el país no se termina de mejorar, ¿no? Ok, vale. Y ahora mismo, los venezolanos que están allá, que no tienen el pasaporte vigente, que ya se cansaron de este lleva y trae. Estoy cansado de que un día estoy bien, el otro día no estoy bien, estoy con el TPS, pero ya estoy cansado de esto. Este venezolano, ¿qué pueda, o sea, hay posibilidad de algún tipo de regularización allá a pesar de que no quiero? Es decir, imagínate que está con el TPS y volvieron a arreglarlo, pero de repente vuelve con el mismo lleva y trae. ¿Hay una posibilidad de modificar eso?
cambiarse de régimen. Pudiera modificarse la ley de inmigración, pero lo veo muy poco probable. Primero, por la administración que tenemos actualmente, que si bien es cierto que ha estado haciendo política contra inmigrantes ilegales, tampoco es menos cierto que ellos, aunque no vayan a modificar la Constitución, han hecho otro tipo de arreglos, porque digamos que han sacado personas que están haciendo las cosas mal dentro del país y al mismo tiempo, en mi experiencia y como les digo, trabajando con varias firmas, he visto una cantidad exorbitante de asilos aprobados. O sea, estamos hablando de que los 4 años de la presidencia anterior, yo no vi tantas aprobaciones y tanto movimiento en el sistema de finalización de casos como en este año. O sea, ha Ok. sido una desventaja para el TPS, pero ha sido una ventaja para el asilo, porque el asilo sí está siendo procesado y sí está siendo aprobado en la Bueno, mayoría de las oficinas. Entonces es como, hay mucha contradicción, pero no creo que lo modifiquen actualmente. Se puede hacer, más no creo que pase. vale, imagínate un venezolano que llegó a Estados Unidos y resulta que no sacó ni TPS ni sacó el asilo. Lo mejor que puede hacer es pedir una salida voluntaria. Ok, esa salida voluntaria le permitirá entrar en un futuro. Sí, aunque en algunos casos, dependiendo de cómo fue la entrada al país, les dan una pena de 2 a 5 años como de castigos Retorno. Ok, por bueno. no haber hecho las cosas de pronto correctamente. Porque también en Estados Unidos hay 180 tipos de visa, digamos que no es una sola. Entonces muchas veces por desinformación no aplicamos a la visa correcta. Y también está pasando, y era de lo que te hablaba de los permisos de salida, mucha gente tiene TPS, pero no tiene una admisión legal en el país. Entonces, al salir con el TPS y volver a entrar, limpian ese récord de la entrada ilegal y pueden aplicar a una visa de trabajo, porque muchas veces se vuelven indispensables para sus empleadores. Las niñeras son indispensables, los ingenieros muchas veces son indispensables, los pilotos de avión son indispensables y necesarios, además. Entonces, cuando se aplican visas de interés o visas de trabajo, incluso los housekeepers, la gente que limpia en los hoteles, para este país son importantes. Entonces, si ellos salen con TPS y vuelven a reingresar, su empleador va a poder hacer una visa de residencia permanente, una EB3, y los va a poder pedir a través de una certificación laboral. Pero hay que seguir un protocolo. Y es allí donde el TPS es una herramienta maravillosa. Ok, pero y en este caso hablamos de que sacar también el resto de las visas es complicado, porque aquí en España hablamos de tiempos estimados de 3 a 6 meses, pero ¿cuánto tiempo Igual estamos aquí. hablando para sacarse ya una Igual visa? aquí. Igual aquí. Incluso hay un procesamiento expedito que tú puedes pagar, que es el Premium Processing, que cuesta $2,500, pero te procesan la visa en 16 días, máximo 16 semanas. O sea, puede pasar 2 semanas para que tengas la aprobación. Madre mía, estamos hablando de movimiento. Eso no existe aquí en España, es decir, aquí los tiempos procesales son los que son. O sea, no hay manera de que esto se ponga mucho más rápido, ¿sabes? Ahora bien, Bárbara, una pregunta sumamente importante que tengo yo. ¿Cómo ves tú el ánimo de los venezolanos que están allá? O sea, ¿cómo ves tú ese gremio? Porque tú y yo somos venezolanas. ¿Cómo, Mira, cómo ves eso, esa situación? hay opiniones divididas, porque hay quienes están, ahorita en Estados Unidos hay una problemática grave con los medios de comunicación hispanos, y Ujú, es que están magnificando cualquier cosa. O sea, ok, estamos hablando de que puede haber una noticia de que un inmigrante tiroteó a un policía. Y ujú, dicen, el policía metió preso al inmigrante, pero no dicen que el inmigrante fue el que dio el disparo. Y eso mismo ocurre incluso con las razas, con los morenos, ahorita hay una desinformación demasiado grande en medios digitales. Y si tú no hablas inglés y no ves otras noticias, estás expuesto a mucha información negativa a diario. Información que tiene gente con ansiedad, con depresión, con... Yo trato de no ser parte del caos. Mis seguidores saben que yo no publico algo que yo sepa que puede poner sensible a las personas, y menos si no estoy segura de que eso sea completamente real, porque no todo es negativo. Por eso hay una división, porque el venezolano promedio o el venezolano como yo, que no solo ve Telemundo, Univisión o CNN, que vemos otras cadenas de noticias para asegurarnos de que la información en efecto sea real, podemos tener una opinión menos parcial. Pero hay quienes dicen, no, este gobierno es desastroso y nos está dañando a todos, y hay quienes no, hay quienes estamos conscientes de que más bien están haciéndonos un favor al sacar a toda esa cantidad de delincuentes que entró y que dañó nuestro nombre en un principio. sí. Entonces, trato como de ser un poco más imparcial. Siendo venezolana, es mi opinión,
Y sé que como yo hay muchos que sabemos lo que no queremos en el futuro. Entonces es Ok. como tratar de mantener la barra, si bien es cierto, hay parte del gabinete que ha sido una campaña de psicoterror, hay gente que se va sin que le digan una orden de expulsión, sin que nada, simplemente dicen me voy, yo no tolero más esta situación. Pero eso Sí, es influencia de medios. Más allá que cualquier exacto. cosa, es influencia de medios, porque yo, que lo trabajo hace 5 años, te puedo decir, he visto cualquier cantidad de asilos. Yo no publico ni la mitad de las aprobaciones, yo creo que yo no publico ni un 1% de las aprobaciones que recibo porque no a todo el mundo le gusta salir en redes sociales y tú Claro, como persona que trabaja con inmigrantes lo sabes. Muchos se protegen su identidad. sí. Pero realmente hay una cantidad de aprobaciones. Si tú te preparas, si tú haces las cosas bien, si tú tienes años en este país, tú siempre vas a poder lograr quedarte. Pero tienes que seguir un protocolo que lamentablemente no se había seguido anteriormente. Ok, muy bien. Mira, tenemos una pregunta aquí interesante de DJ King que dice, si yo tenía TIE, aquí en España, ya cambiamos un poco de país, si yo tenía TIE y me fui de España hace 2 años, no lo renové cuando se me venció, si regreso a España lo puedo renovar o ya lo perdí, doctora. A ver, lamentándolo mucho, el único TIE que se recupera es el de larga duración, que es un régimen más especial cuando tienes más de cierto tiempo en España. Si tu TIE también era de razones humanitarias, tal cual parecido a lo de Estados Unidos, ese TIE no se renueva. Lo que puedes hacer es intentar volver a presentar otro proceso de regularización y si de por casualidad el TIE que tenías era de algún régimen comunitario, como existe el arraigo nuevo de la segunda oportunidad, en ese escenario sí lo puedes recuperar. Pero si tu TIN inicial fue de razones humanitarias, no se recupera. ¿Vale? Ahora te pregunto yo, Catherine, ¿cómo está el tema de la memoria democrática? ¿Cuándo termina? ¿Lo van a dejar? ¿Lo van a quitar? Cuéntame. La memoria democrática finaliza ahora en octubre. No hay vuelta atrás. Acuérdate que fue una extensión. E inclusive nosotros presentamos la última memoria democrática con fecha y todo, que tenemos fecha de jura. El 2 de octubre aquí en Madrid. Lo presento con una clienta que está en Estados Unidos. Se viene para acá porque el registro civil la ha citado para la firma de la jura. Y ya con esto finalizaríamos nosotros memoria democrática. Te imaginarás que ya no podemos seguir recibiendo memoria democrática, a menos que sea la tuya. Ya no podemos recibir memorias democráticas, pero sí que es cierto que te tengo una buena noticia, ¿vale? Y Ajá. esto para todos los que me estén escuchando. Cuéntale. Ya va, se quedó pegado por aquí la... DJ King, sí, si tuviste razones humanitarias, esa residencia ya se perdió porque acuérdate que las razones humanitarias se renuevan los 90 días posterior a la caducidad de este documento. ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí, que entró otra llamada y me están volviendo loca, mira, cuelgo, cuelgo, cuelgo. Pero Ok. te quería decir eso, que por favor les explicaras como también a las personas que están aquí, cómo funciona irse después que te vas, qué otras opciones tienes. Porque Vale. mucha gente se está yendo y quiere emigrar a España. Ok, vale. Primero que nada, voy a terminar de responderle a este chico, DJ King. Si tuviste residencia por razones humanitarias, no se recupera. Como dije previamente, solamente se recupera la residencia de larga duración y en cualquier de los escenarios tienes posibilidad de realizar un arraigo de segunda oportunidad para recuperar la residencia que tenías, pero no se pueden las razones humanitarias, ya que esto es una condición totalmente especial que no permite una recuperación porque supuestamente tú estabas aquí en España porque tenías temor fundado de volver a tu país de origen. Así que en cualquier de los escenarios, esta residencia ya no está activa. ¿Ok? Ahora vamos para un punto importante. Catherine, imagínate que yo estoy en España, acabo de llegar. O mejor aún, imagínate que yo estoy en Estados Unidos, Catherine, te estoy viendo desde Estados Unidos ahora mismo en el live de Bárbara. Cuéntame, ¿qué opción tengo migratoriamente? Es que ya no me quiero quedar aquí porque estoy con el TPS, el asilo, mucho, estoy descontento, ya no puedo más, trabajo demasiado, no tengo nada, no sé qué voy a hacer con mi vida, he vendido todo para estar aquí en Estados Unidos y ya no puedo más. ¿Hay opción de que yo me pueda dar una segunda oportunidad y no, que no sea en Venezuela? Pues en este escenario tienes la posibilidad de venirte a España y yo te voy a asesorar y yo te voy a guiar. Es Primer punto así. importante, tenemos la estancia por estudio. La estancia por estudio es una solicitud que se puede presentar llegando a territorio español durante, nosotros tenemos 90 días de turista, por lo cual esta solicitud se tiene que presentar los 60 días antes.
¿Qué significa? Que yo voy a estudiar aquí en España. Puedo hacer una titulación que se encuentra inscrita en el RUT, que es el Registro de Universidades aquí en España, y puedo hacer una solicitud. Ventajas de esta estancia por estudio, me permite trabajar y me permite residir en España. ¿Qué Ok. significa? Que si yo voy a estudiar, imagínate que yo voy a trabajar, voy a hacer un máster en abogacía, pues obviamente el trabajo tiene que ser acorde a lo que yo voy a estudiar. En este escenario va a ser un trabajo en un despacho de abogados. Si esta tarjeta de residencia, este TIE que me dan, que aquí en España es un TIE, TIE de identificación de extranjero, ese TIE tiene una caducidad de 12 meses, por lo cual yo tengo 60 días previo, es decir, antes, para poderlo renovar, modificar, o tengo los 90 en posterior. ¿Qué sería esos 90 días que hablé del turismo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo por cuenta ajena o puedo hacerlo por cuenta propia, puedo hacerlo por búsqueda de empleo, puedo hacerlo por cuenta directamente como unidad de grandes empresas y aparte de ello también puedo hacer un proceso tecnológico aquí en España. Es decir, opciones para modificar tenemos, pero siempre tiene que ser acorde a nuestros estudios. Imagínate que tú empezaste con esto para hacer lo del derecho y de repente quieres te conseguiste un trabajo de ingeniero. No lo puedes hacer porque lo que pide España es que yo te estoy dando derecho a trabajar, pero es acorde a Siempre lo y que tú cuando te has sea tu preparado. área. Exactamente. Ahora te pregunto algo, un profesional no puede ir desde aquí pidiendo una visa, por ejemplo, como la visa de interés, acá en Estados Unidos, para darte un ejemplo, no sé si allá exista, que yo soy profesional, soy un ingeniero, para volver a ese gremio. Yo soy un ingeniero y apliqué por una visa de interés nacional porque Estados Unidos necesita ingenieros y yo puedo llegar a Estados Unidos siendo residente. O sea, yo puedo Ok. llegar a Estados Unidos con residencia. ¿Eso Sí, se puede sería hacer en aquí. España? Sí, sería como un personal altamente cualificado, se llama aquí. Es aquellas personas que obviamente, te voy a explicar un poquito. Si aquí el promedio del sueldo, salario interprofesional puede estar en 1.100 euros, un personal altamente cualificado puede superar entre 4.500 a 6.500 euros e inclusive hasta 10.000 euros un sueldo, por lo cual esa persona puede llegar a España con esa oferta de empleo y sacarse una residencia o puede previamente sacarlo en el consulado y pedir directamente una solicitud. Ahora bien, hay una Pero segunda necesita, opción. a juro, la oferta de empleo. Siempre va a necesitar la oferta de empleo. Aquí no. Aquí tú no necesariamente necesitas una oferta de empleo siempre y cuando tengas como demostrar que eres necesario para el país. No, aquí en España no existe ese tipo de residencia. Sin embargo, existe una solicitud también que se llama visado no lucrativo, que es cuando tú le demuestras a España que tú posees medios económicos. Si tú le demuestras a España que tienes medios económicos, obviamente te dan una residencia y si perteneces a un país iberoamericano, al segundo año ya puedes empezar a aplicar a la nacionalidad española. Eso sí es súper rápido allá. Y te pregunto algo, ¿cuánto sería un...? Porque a lo mejor aquí hay personas en Estados Unidos que tienen muchos ahorros, que desde que llegaron se dedicaron a ahorrar y tienen dinero guardado y piensan, ¿cuánto sería esa cantidad? ¿Cuánto tiene que tener una persona para poder calificar esa visa que tú mencionas? Vale, el importe es que debemos demostrar entre 28.500 euros a 32.000 euros. En el banco, me imagino. En el banco. Ahora bien, aquí vienen varias preguntas porque las personas dicen, ¿tengo que abrir esa cuenta en España? No. Esos medios económicos tienes que presentarlo directamente en cualquier cuenta que tengas. Tienes Citibank, tienes una cuenta en Panamá, tienes una cuenta en Venezuela, tienes una cuenta en España. Da absolutamente igual. Lo importante es que el cómputo total acredite efectivamente que esos medios económicos no han venido directamente de malversaciones y que obviamente esos son medios económicos de ahorro o de trabajo. Ok, Eso es lo que te y te piden. pregunto algo, ¿desde qué países pueden aplicar los venezolanos a esa visa? A ver, el venezolano lo puede hacer directamente desde el consulado de España. En cualquier país. En cualquier país si tiene residencia. Ok. Imagínate un venezolano que acaba de O llegar sea, a que alguien en Colombia. Estados Unidos tiene que salir a otro país donde pueda obtener una residencia o ir a Venezuela. Porque en Exactamente. Estados Unidos, por ejemplo, muchos se están yendo por no tener una residencia. Y aquí, por Exactamente. ejemplo, para pedir una visa similar a la que acabas de mencionar, tienes que, supongamos es una visa de inversión, tienes que tener entre 800,000 y 1 millón de dólares. Aquí también estaba, se llamaba Golden Visa, pero la han quitado por las malversaciones de fondos. Eso está Pero fuerte. sí, pero sin embargo tenemos venezolanos que están aplicando visados de estudio directamente desde allá, desde Estados Unidos. Es Sin decir, residencia. con residencia. Ah, porque es que la mayoría no tiene la residencia. O sea, la Claro. mayoría de las personas se hartan antes de, porque ya luego que tú obtienes la residencia, tú esperas 5 o 6 años por un asilo, que eso es algo que se está eliminando en esta administración,
porque digamos que están haciendo, tienen una orden ejecutiva, una orden presidencial de sacar todos los asilos pendientes que corresponden a casi 2 millones de solicitudes en un plazo no mayor a 2 años. Entonces se supone que el sistema va a lograr estar a la par de las solicitudes y todo va a poder empezar a salir mucho más rápido. Y eso que Ok, antes esperaban 6, 5 años ya no va a pasar en 2 años. ok. Supongamos que hay una persona como yo que esperó 5 años por su cita y ya me aprobaron. Después de 5 años, ganas en la entrevista de asilo, no creo que te quieras ir si Claro. esperaste tanto. Por lo general, las personas que se quieren ir son las personas que no tienen la residencia permanente o que en el proceso de esperar ser llamados pierden la paciencia porque es demasiado tiempo. Vale, en ese caso, lo más importante es que el pasaporte esté vigente, porque muchos de ellos también durante el tiempo se les queda el pasaporte en situación totalmente caducada. Ahí sí Exacto. viene el problema, porque una persona que tiene el pasaporte caducado no tiene derecho a ingresar a España. Sin embargo, las opciones sí que es cierto que las tienen llegando de Estados Unidos, se pueden venir para España y aquí regularizarse por la estancia por estudio, por el nómada digital, directamente por el asilo. Es decir, el hecho que tú hayas aplicado el asilo en un país no te prohíbe presentarlo también aquí. Tú lo puedes hacer, pero si Exacto. tú tienes tu pasaporte que no está vigente, el problema es que a juro vas a tener que retornar a tu país y en Venezuela volvértelo a sacar. Si es que te permiten realizar. ¿Sabes? Es decir, hay muchas personas que dicen, necesito irme este año porque me caduca el pasaporte en enero. Efectivamente, te tienes que ir porque acuérdate que tienes que viajar con 4 meses de vigencia. Y la entrada en España es fácil, no es como acá que te ponen en un cuartito o que te interrogan y te entrevistan. A ver, ¿Cómo? todo depende, a ver, no es difícil, pero sí que es cierto que aquí España es bastante rigurosa con la opción migratoria que tú vayas a tomar. Ejemplo, si tú vienes de turista, tienes que cumplir los requisitos de turista. Traer los medios económicos, tener una reserva de dónde te vas a quedar, tener un seguro de viaje y poseer un boleto ida y vuelta. Aparte de ello, un itinerario. No es que vas a venir aquí a España de Estados Unidos y simplemente, aunque tú sepas que vas a aplicar el asilo, tú tienes que cumplir un requisito de turismo. Entiendo, claro. Entonces, claro, si tú vienes un poquito sospechoso, obviamente la administración, ¿qué es lo que te va a decir? Obviamente la administración te va a decir, lo siento, cariño, usted va a pasar para el cuartico para investigar qué va a hacer usted aquí. Hay muchas personas que se ponen nerviosas y, claro, no pueden evitar la situación porque no se asesoraron, no pueden evitar la sensación de ansiedad, sosiego, qué vamos a hacer y terminan aplicando asilo en el aeropuerto. Aplicando el asilo en el aeropuerto aquí es catastrófico. El asilo en el aeropuerto es implacable, o sea, es duro. Entonces hay personas que aplican el asilo en el aeropuerto, no tienen las pruebas, no tienen los fundamentos y obviamente te devuelven a las 48 horas. Pero eso es algo que con tu asesoría o de pronto con la asesoría de un gestor migratorio pudiera ser más sencillo. Claro, lo Porque muchas importante, veces tienen casos reales, casos con pruebas, casos bien estructurados y además ahora están sufriendo lo que muchos consideran una persecución racial dentro de los Estados Unidos, porque digamos que así lo venden los medios y así lo sienten muchas personas y en el momento en el que tú te sientes perseguido por tu raza, según la Declaración de los Derechos Humanos, tú puedes aplicar asilo en cualquier país que esté adscrito a esa Declaración de los Derechos Humanos. Según el artículo efectivamente. 14, si tú llevas todos tus documentos y llegas al aeropuerto, tú solo tienes que estar preparado para esa entrevista, digamos, ¿no? Sí. Aparte de ello, creo que uno de los puntos importantes, mira, yo siempre le explico a mis clientes como la fuente. Yo siempre digo, mira, la fuente está sacando agua potable. ¿Qué pasa? Que todos los venezolanos están tomando esa fuente porque no vas a tomar tú. La gente a veces le tiene asco al asilo porque piensa que el asilo es como para personas o pobres o de bajo recursos o personas que no tienen estudio y eso es totalmente falso. La mayoría de mis clientes, el 85% son personas profesionales, son ingenieros, Qué son bueno. personas con derecho, son personas que tienen bastantes estudios en cirugía, médicos, personas muy profesionales. Y de repente las ves que están aplicando asilo porque los están persiguiendo en Venezuela, porque no tienen realmente una situación donde haya una garantía, porque tú no puedes denunciarlo a la policía porque sencillamente dando tus datos van contra ti. Entonces, Exacto. en esos escenarios, las personas cuando ya ves el gremio normal, terminan diciendo, no, es que no quiero aplicar el asilo porque es que me da un poco de asco. Es totalmente absurdo porque el asilo es Imagínate una que eso es manera de regularización. ¿Cuánto quisiera una mujer, por ejemplo, una víctima de violencia de género, poder aplicar al asilo directamente por violencia de género? No Efectivamente. también una interpretación de la ley, ¿no? Digamos, porque
muchas veces, o he visto abogados con los que trabajo y hemos discutido sobre este tema, que hay muchas mujeres, muchas personas, por ejemplo, de México, de Perú, que son mujeres que son maltratadas socialmente desde su nacimiento. O sea, ser mujer en esos países es un delito prácticamente. Ujú. Las venden desde pequeñas, viven unas vidas catastróficas, las golpean desde niñas, las abusan desde niñas y no hay organismos que las protejan. Es O sea, así. le prestan importancia y ahí es donde tu nacionalidad te pone en peligro y eso también es un motivo de asilo. En Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo, gente, infórmense. Y esto se los digo desde el corazón. Un asilo no es un motivo de vergüenza, un asilo es un motivo de orgullo. Porque solo quien vive una historia compleja y es capaz de pedir un asilo sabe lo que es sufrir. Porque Exactamente. nadie se va de su país por gusto. Si usted está pidiendo un asilo, usted es una persona que merece respeto. Es una persona Absoluto respeto. valiente, es una persona que ha salido de su zona de confort, ha salido, mira, hay muchas personas también que les ha tocado aplicar el asilo, Bárbara, por no tener garantías. Es decir, no puede ser que tú no hayas, imagínate el escenario que tú no hayas sufrido todas estas penurias, pero simplemente naciste en una buena familia. Eso también perjudica a una persona, las pocas garantías, las pocas posibilidades. ¿Me entiendes? O sea, nosotros el último asilo de un núcleo familiar de 5 personas lo obtuvimos a pesar de que ellos están muy cómodos en Venezuela. Pero es que claro, es que no había manera, porque es que a diario recibían amenazas. En el peor de los casos, al niño más pequeño lo secuestraron. O sea, cuando fueron a denunciar, cogieron todos los datos de la persona y fueron contra el padre. Es decir, aunque estés cómodo, no se te escapa esta No tienes una situación. garantía. Nosotros, bueno, yo por ejemplo soy la prueba de ello. Yo tengo un asilo aprobado y yo creo que yo cuento mi historia y cualquiera se sienta y llora. O sea, no es fácil. Y mi historia para mí es sencilla en comparación con las cosas que me tocó ir. O sea, en mi opinión, los asilados somos personas valientes. Y es algo que yo respeto muchísimo. Y el venezolano o el nicaragüense, que también son personas de estudio, o cualquier nacionalidad, si usted tiene estudio, también hay muchas visas para usted. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que, como les decía, no necesitas ni siquiera una oferta de empleo. Necesitas un buen currículum. Qué impresionante. Ahora bien, mira, tengo una pregunta interesante. Nos pregunta Dario. Doctora Bárbara, ¿podría comentarnos su experiencia en Estados Unidos? ¿Cree usted que es un buen momento para dar el paso a quedarse o emigrar a España? Depende de tu situación. Esa pregunta carece de contexto. Depende de tu situación. En mi opinión, Estados Unidos es un lugar maravilloso, lleno de oportunidades. Yo llegué, digamos que todos mis ahorros me los robaron en el aeropuerto, para ponerte un poco yo a ti en contexto, y aún así tengo una empresa propia, tengo más de 15 empleados en este momento, genero empleos a mi comunidad, aporto socialmente a este país y yo no me he visto en ninguna situación desfavorable, por el contrario, me siento apoyada, me siento valorada, siento que mi trabajo tiene y está dando resultados porque he ayudado a mucha gente que está en la misma situación que yo y yo lo logré todo. Y mis hijos tienen una buena medicina, tienen una buena educación. Todos los países tienen problemas. Estados Unidos, España, Italia, Francia, todos. Porque ningún país es perfecto, pero depende de lo que tú estés buscando. Si tú lo que estás buscando es trabajar, rehacer tu vida de una manera más segura, pues Estados Unidos puede ser una opción. Y si lo que quieres es una vida de pronto un poco más familiar, con menos ingreso económico, pero donde tienes una tranquilidad para compartir en familia, con amigos, que no es que yo no lo haga. Digamos que vengo todos los fines de semana a casa de mi mamá, tengo amigos en este país que han sido un apoyo maravilloso, pero tú no puedes salir como de pronto en Venezuela todos los fines de semana a rumbear, a beber, porque aquí tú tienes que trabajar todas las semanas. Entonces, tal Esa vez es la España sea diferencia un con poco más España. flexible. Tienes un poco más de tiempo para tu familia, tienes un poco más de tiempo para tus amigos. Entonces va a depender de las prioridades que tú tengas en tu vida y de qué te hace sentir a ti bien. Por otra parte, ¿tengo los ingresos para quedarme en Estados Unidos? ¿O tengo el empleo para quedarme en Estados Unidos? Ujú. O, no, sabes que yo tengo una carrera profesional bien alta y yo siento que yo puedo sacar una visa de interés. Pues cuenta con nuestro apoyo. Pero si ese no es el caso, y no tienes tampoco un caso de asilo, acá no hay en este momento estatus temporales a los que puedes aplicar ya si no los tenías antes o si no los aplicaste desde afuera. Entonces, tal vez en España en este momento sea una mejor opción para ti. Por eso te decía que tu pregunta carecía de contexto, porque iba a Oh, depender de la situación social en la que te encuentras. exactamente, por lo menos en España.
Lo que noto según este live es, en Estados Unidos, si lograste entrar por frontera de manera irregular, lo que se te recomienda, según lo que entiendo, Bárbara, es que tienes la posibilidad de salir con tu TPS, limpiar esa entrada de manera errónea que cometiste en su momento porque era la manera de entrar, y puedes empezar desde cero con un asilo. Es lo más perfecto en este caso, ¿no? Si pudieras hacerlo, pero también existe la posibilidad del asilo en corte y mucha gente lo gana. Ok, Mucha gente, y usted no necesita, si lo tienes que hacer con abogado es más fácil, sí, pero todos tenemos derecho a la defensa propia. O sea, tú ok, siempre te vas a poder defender a ti mismo. Si tú entraste por frontera y tienes un caso completamente real, prepárate que tú lo puedes ganar. Ahora, ok. si a ti nunca te pusieron en corte, fuiste víctima de la mala praxis del sistema, no hiciste un miedo creíble, no pasaste el protocolo correcto, lo ideal sería que con tu TPS limpies ese récord. Pero si Ok. tienes la necesidad, porque si no, igual el asilo te va a dar residencia permanente. Pero desde cero, imagínate que ahora mismo tenemos una persona que nos está viendo en Venezuela y Ujú. tú sabes la manera en la que puede llegar, para no decirla. ¿Qué le recomiendas? ¿Asilo o TPS? Asilo. Ok, Y TPS no puede porque no haya abierto una vacante. ok, Asilo o visas, porque en Venezuela hay muchos profesionales que no conocen las visas de interés. Los mismos claro, 1.000 o 700 dólares que te gastas en el trayecto para llegar de manera irregular, los puedes gastar en la solicitud de la visa. ok, Reúnelos y pide una visa de interés. ¿Tú sabes cuántos profesores con máster, doctorados hay en Venezuela? claro, ¿Cuántos? Miles. Nosotros somos un gentilicio con demasiado estudio. sí. Mira, aquí nos mandan un mensaje y nos dicen, doctora Catherine, guapísima, doctora Bárbara, hermosa, saludos desde Francia. Ay, Mira dónde nos miran. Ahora gracias. bien, Bárbara, yo creo que el venezolano que ahora mismo nos está viendo, y que nos va a ver este fin de semana porque este directo se queda aquí, tiene que saber que hay esperanza en cualquier de los dos países, ¿vale? Yo por lo Ujú. menos durante las últimas asesorías de estas semanas que he pasado, las últimas 2 semanas, para ponerlo un poquito más en contexto, he notado que el venezolano en Estados Unidos está bastante desanimado. El venezolano que está en Estados Unidos siente que ha invertido su dinero y lo único que hace es trabajar para poder trabajar y pagar las cosas, ¿vale? Esto sí que es cierto que es muy diferente cuando nosotros venimos de un shock cultural totalmente diferente y muchos dicen, yo igual es que prefiero irme a España. España sí que es cierto que cuando vamos a hablar migratoriamente, yo no puedo dejar de decir que este es un país de la Unión Europea donde es tan sencillo poder regularizarse. Yo todavía no entiendo cómo a la fecha de hoy, 12 de septiembre, que por cierto está cumpliendo año mi hermano, 12 de Feliz septiembre, cumpleaños, hermana Catherine. sí, 12 de septiembre, ¿cómo puede haber personas en situación irregular? ¿Sabe? A mí, por lo menos, de manera particular, me causa a veces un poco de enfado y enojo que un venezolano aquí en Estados Unidos o un latinoamericano que entiende perfectamente lo que estamos hablando, entiende perfectamente lo que vivió en su país, a la fecha actual siga en situación irregular. Aquí hay opciones migratorias, o sea, aquí el límite de aplicar el asilo, a diferencia del TPS o Estados Unidos, aquí cuando vas a aplicar el asilo en España, tú lo puedes aplicar llegando. Lo puedes aplicar al mes, lo puedes aplicar a los 3 meses, lo puedes aplicar a los 6 meses, lo puedes aplicar al año, lo puedes aplicar a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años. Es decir, no hay un límite para aplicar Aquí asilo. en Estados Unidos, no, fíjate la diferencia. Aquí tú tienes un año solamente. Si tú dentro del primer año no lo haces, te vuelves elegible solo a algo que se conoce como el withholding of removal y una vez más no te da residencia permanente. Este ¿Ves? país súper inclemente en muchos aspectos. O sea, tú tienes que hacer las cosas como ellos las consideran correctas, porque así es. Y si tú no te adaptas a su cultura, simplemente pasa Es de lo que largo. te digo, mira, aquí mismo, retomando el tema, o sea, no hay un límite para regularizarse, ¿me entiendes? Yo he sacado asilos con personas de 2 años y a los 7 meses ya tienen razones humanitarias. Es decir, a España es el país idóneo para vivir. Pero ¿por qué te lo digo? No porque yo viva aquí, no porque mis hijos hayan nacido aquí. Te lo hablo desde el campo de los venezolanos, ¿sabes? Nosotros los venezolanos, hay muchos que quieren irse a vivir en Estados Unidos, pero mi recomendación es, sácate los documentos en España y vete a aplicar allá. Si tú a ti te da de todo el asilo, te da de todo el TPS, no te terminas de asesorar con mi querida Bárbara, estás en Gracias. contra de la corriente y estás en España, amigo, regularízate o busca regularizarte para que puedas tener el pasaporte español y puedas irte a Estados Unidos, porque hay personas Buscar que opciones legales, Catherine, eso, buscar opciones legales. ¿Para qué complicarte la vida? Mira, aquí es súper complejo pedir
un asilo de doble nacionalidad. Y te lo dice alguien que ha ganado varios. Y eso es complejo. Es muy difícil mostrar por qué el otro país no te protege si tú ni siquiera lo has intentado. Es verdad. Mira, Si ni justamente siquiera lo acaba de has salir una logrado. pregunta, acaba de salir una pregunta como la que contestaste hace un ratito. Tengo una pregunta. Si pedí el asilo en Estados Unidos y no me han llamado a la entrevista, ¿puedo pedir el asilo en España? Efectivamente, con las pruebas que Bárbara te acaba de decir que puedes presentar. Aquí en Arma tu España, expediente, mira, contáctame, yo te ayudo, te organizo tu carpeta, te ayudo a organizar toda tu documentación. Hacemos una preparación de lo que sería una entrevista de miedo creíble, que es igual en todo el mundo, porque al final del día se trata de demostrar por qué fuiste perseguido. ¿Y tú crees que al llegar a España con un asilo, así sea en el aeropuerto, usted pide te la asilo en ese aprueban. aeropuerto y usted tiene causa probable, usted cree que España no lo va a proteger? Lo va a proteger, porque es que todos están Exactamente. así con los derechos humanos. Esa declaración que se firmó tantos años sigue Todavía vigente hoy sigue día vigente. y su artículo 14 es la bendición más grande que nos pasó a los seres humanos. Nos dio la oportunidad de emigrar a donde quisiéramos. Aunque lo veamos difícil, yo creo que la clave de nosotros es que decimos, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer y nunca lo hacemos. Pero luego vemos que otras personas han logrado los objetivos y empezamos a decir, Estados Unidos o España no me ha servido. O Pero es que porque no a es mí que no no, te ha servido. o porque a mí no. Pero si tú no Eso peleas, la batalla es guerreando. O sea, tú no puedes pretender que cada país al que tú llegas te abra las puertas y te diga, ven, mi amor, te abrazo y te entrego todo lo que tú necesites. No, tú tienes que mostrar valía, tú tienes que mostrar adaptarte a su cultura, tú tienes que respetar el lugar al que llegas, amar al lugar al que llegas y hacerlo tu hogar. es Porque correcto. yo en algún momento, no se crean, yo soy un ser humano, en algún momento yo sentí, y si tal vez mi opinión en este momento no es la correcta, porque este señor está tratando mal a los inmigrantes, y me deprimí y me sentí triste, pero dije, ya va, yo vengo de Venezuela, yo no puedo ver solo un lado de la moneda, yo necesito ver noticias en inglés y en español, yo necesito entender. Se fue el sonido. Nunca va a ser igual. Y tu deber como persona, si eres una persona de bien, es amar y respetar el lugar en el que te encuentras. Sea España, sea China, sea Venezuela. A Bárbara se le queda un poquito pegada el directo, pero bueno, acuérdense que al haber también cambio horario, aquí ya estamos relajados porque es España, ya son las 10 de la noche, pero allá estamos todavía entre 3 y 4 de la tarde, así que perdonar si se queda trabado el directo, pero bueno, Bárbara tiene información buena. La ventanita de tiempo me está volviendo loca porque ya a las 5 abre a las 5 de Estados Unidos, Florida específicamente, abre la reapertura o la reinscripción al TPS y están bombardeando mi teléfono de una manera que se me hace un poco complejo mantener la conversación. Me disculpo con todos. No, no te preocupes, tranquila. Mira, unas últimas preguntas para dejarte tranquila. Si pasó un año y no se solicitó el asilo, pero se pide después del año haciendo un perdón, después de asilo aprobado, ¿dan la residencia o no, señora Bárbara? No, porque no se puede pedir un perdón por aplicar al asilo tarde, no existe. El perdón se pide por haber entrado de forma ilegal al país o por vivir o tener presencia ilegal dentro de Estados Unidos o haber cometido fraude o etcétera, pero no por hacer el asilo después del año, eso no tiene un perdón. La Ok. única ventaja que tiene hacerlo después del año es que existe un alivio migratorio conocido como withholding of removal, que en español sería detención de la remoción, donde el gobierno se compromete a no echarte hasta que tú tomes la decisión de irte por tus propios medios. Ok. Pero no, no vas a poder aplicar al asilo si lo hiciste después del año, va a ser withholding of removal y no vas a tener residencia a menos de que te cases. Vale, Bianni me pregunta, ¿esa visa de interés es para España? No, Bianni, esa visa de interés es solamente para Estados Unidos. Aquí en España la visa, en este caso, se llamaría directamente personal altamente cualificado o el nómada digital. Ahora bien, como sé que ya te vas a ir, mi amor, quiero retomar No, un no, punto tranquila, aquí importante. estoy, aquí estoy, aquí Ah, ok. estoy. Ténganme Quiero, paciencia que no me voy. Ajá. vale, quiero hablar de un punto importante. Catherine, si estoy en Estados Unidos, ya no aguanto más el estrés, no quiero más, no sé qué más voy a hacer, estoy entre sub y baja, tengo mis niños, mi familia, no he hecho nada, estoy cansado de estar aquí y realmente he perdido la fe. ¿Me puedo ir a España? La respuesta es que sí.
¿Puedo aplicar el asilo? Sí, puedes aplicar el asilo en el aeropuerto, en fronteras o directamente en la comisaría más cercana a tu domicilio. ¿Puedo aplicar otro tipo de solicitud que no sea el asilo? Sí, la estancia por estudio. Es que resulta que yo, durante el tiempo que estuve en Estados Unidos, conseguí una oferta de empleo y ellos me permiten trabajar a larga distancia. Puedes aplicar el nómada digital. Con que acredites, esto es buenísimo, Bárbara, con que acredites al menos más de 3 meses de un contrato y las nóminas, tienes derecho a aplicar a una residencia en España. Ventaja, pues Oh obviamente my también goodness, qué bueno. esa residencia, aparte que la haces acreditando mínimo 3 meses, te permite computar a la nacionalidad española. Qué gran beneficio. Ojalá eso lo crearan aquí porque uno tiene, he visto en muchas empresas que tienen contratado gente de otros países. Y Eso es no una menos gran ventaja. importante, Qué visa que es tiene España. buenísimo, y buenísimo. Y no menos importante, digamos que tú te viniste a España y resulta que aquí en España tienes un familiar español. En ese escenario también tienes derecho a sacar la residencia comunitaria. El punto importante es que tengas que demostrar que tú dependes de ese español. ¿Cómo lo demuestro? Pues de manera física, por alguna discapacidad, o a través de envíos de dinero de manera prorrateada. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que están en Estados Unidos, pero los españoles le estaban enviando dinero para que sobrevivieran, para que aguantaran esto que estaba pasando con el TPS o con el asilo. Si usted puede acreditar que vive y depende de este español, tiene derecho a una residencia de 5 años. ¿Me Wow. entiende? Es decir, Esa es aquí hay opciones migratorias. Recomendación que yo le doy al venezolano que me está viendo o que me verá con el paso del tiempo. Primero que nada, regularízate de manera legal en cualquiera de los dos países, bien sea Estados Unidos o bien sea en España. Si es en Estados Unidos, tienes a Bárbara, no tienes excusa para estar irregular. Si aquí te estás en España o no te has venido o estás en Estados Unidos y te quieres venir, Molero Asociados te va a ayudar. Aparte de ello, aprovecha la oportunidad que hoy es 12 de septiembre y está cumpliendo año mi hermano. Yo sé que si mi hermano me ve en cualquier parte del mundo, que lo sepas, que te felicité en mi directo. Ahora bien, ahora bien, Catherine, ¿de verdad es viable sacar el asilo? Porque hay mucha gente con miedo, Bárbara, hay mucha gente que tiene miedo con el asilo. Yo pienso que si tú quieres hacer el asilo en España, tráete todas las pruebas que tengas de Estados Unidos. Aparte de ello, ten paciencia porque los asilos aquí en España demoran en dar respuesta. Pero la administración española es estable, que es lo que veo en Estados Unidos. Aquí la ley no cambia constantemente con asilo y refugio. Es decir, aquí pasas por varias fases. La hoja blanca, que tiene una duración de 9 meses. Luego ¿En la promedio tarjeta roja. cuánto tiempo es? El proceso está, ahora mismo están dando las resoluciones del 2024. Un año. Un año de tiempo. ¿Y al cuánto tiempo puedes trabajar? Ya puedes trabajar a los 6 meses con tu hoja blanca, de manera legal. Aquí en Estados Unidos los que me están viendo saben que no estoy mintiendo, puede pasar 7 años, 8 años, 9 años, 10 años y no tener una resolución. Es lo que yo les digo. Aún así, imagínate, aquí España, y aparte de ello, mira, yo siempre digo, España ahora mismo es uno de los países donde más oportunidades migratorias hay. Y ahí aprovecho y te voy a decir una noticia. El 12 de octubre, esto se va a paralizar también. Entra el formulario SES, el sistema de control migratorio. ¿Qué va a venir con ese control migratorio? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Huellas dactilares, fotos biométricas. Aparte de ello, dame su correo electrónico, deme su número de teléfono. Sabrán cuánto tiempo y hacia dónde fuiste, hacia dónde te vas a quedar aquí en España. Por lo cual, si usted se queda irregular, la policía le puede llegar al domicilio. O sea que lo que Ahora estamos bien, viendo aquí, que se vive desde hace muchos años, se va a empezar a vivir en España a partir del 12 de octubre. exactamente. Claro, porque la Unión Intento Europea. escribir en contacten a Catherine. Es lo que te digo, aparte de eso, en la Unión Europea, ¿qué es lo que está pasando? Estoy cansado de que España sea el grifo de que todos los ilegales estén pasando. Todos los extranjeros están pasando por España y se terminan quedando en Alemania, se terminan quedando en Italia, en Portugal y en todo, y resulta que ese grifo se está abriendo es por España. Y el año que viene entra en vigor el ETIAS, que sería el formulario de control migratorio. Si usted se quedó irregular en España, se queda irregular en toda la Unión Europea. Por lo cual, estamos empezando que tenemos el CES este año, en octubre, y el año que viene finalizamos con el ETIAS, por lo cual las oportunidades migratorias son ahora. No esperes hasta que te digan, tipo Estados Unidos, te lo venían advirtiendo y no hiciste nada. No te regularizaste, no hiciste el TPS, sal y limpia tu entrada. No lo estás haciendo, te estás quedando irregular.
compartan este video con todas las personas que conozcan en España que no tengan un estatus regular definido. Es No decir, esperen Bárbara, que yo sea siempre digo, laboral, ya después no del como 12, negocio. yo siempre digo, después del 12 no significa que no puedas aplicar una regularización, pero sí que es cierto que te estamos advirtiendo que lo intentes hacer antes del 12. No puedes esperar el extremo, no puedes esperar también quedarte irregular, porque hay personas que dicen, ya llevo 6 meses, voy a esperar 2 años para sacarme un arraigo, porque aquí a los 2 años tienes derecho a sacarte una primera residencia, si no lo hiciste. Esto no es como en Estados Unidos, que tú te quedaste 2 años y ya perdiste oportunidad, no hay perdón, no hay nada. Aquí España es tan noble que te dice, no pasa nada, en 2 años tienes 5 arraigos, familiar, laboral, sociolaboral, segunda oportunidad y Que el me imagino que mucha directamente. gente lo espera. Claro, pero resulta que cuando lleguen a los 2 años, mi querida Bárbara, no tienen los requisitos. Entonces, ¿qué estás esperando, mi vida? Si nunca te asesoraste desde el inicio y tampoco a los 2 años. Es decir, Exactamente. España tiene posibilidades. Y yo creo que Estados Unidos también. Pero yo lo que creo en diferencia, así, y corrígeme si tengo error, yo lo que creo es que Estados Unidos maneja unos tiempos procesales muy duros. Por lo cual, si tú no Dependiendo haces del las, proceso. sabes, si tú no haces las cosas en el tiempo correcto, o sea, no hay perdón que te No hay salve. manera, no hay manera de que ellos te, no hay manera. O sea, es cuando Entonces, tiene que ser y cómo tiene que ser. Y eso lo va a empezar a aplicar España y el resto del mundo, porque hay un éxodo masivo de migrantes. La gente tiene los ojos más abiertos hacia la información digital, que no siempre es correcta. Y ujú. ahora voy a otra cosa. El peor, y miren, grábense esta frase como me la grabé yo, se las dejo de consejo. El peor enemigo de un latino, el peor enemigo de un inmigrante, el peor enemigo de cualquier ser humano no es otro inmigrante, no es otro latino, no es otro de su misma raza, es la desinformación. La desinformación, si usted no lee o si usted no escucha o si usted no busca aprender y entender el lugar en el que está y cómo mejorar su situación de vida, nadie va a llegarle por sorpresa a su casa, a tocarle la puerta y decirle, esto es lo que tienes que hacer. No, es su responsabilidad informarse, averiguar y qué hacer para poder mantener. Si es cierto, usted tiene que trabajar para sobrevivir, pero usted también necesita estatus migratorio para vivir. Y eso es igual de importante en cualquier país en el que usted esté. Su peor Eso. enemigo es la desinformación. Infórmese. Yo siempre lo digo de una manera diferente. Yo siempre lo digo un poquito más como, porque Bárbara nos regaña, Bárbara nos trae la realidad. Yo lo digo como, recuerda que tu mayor inversión eres tú mismo. Si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir. Yo no entiendo cómo es que la gente ya tiene el iPhone 16 Pro Max, pero no tienes papeles. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está realmente lo que necesitamos? ¿Cómo es posible que usted está trabajando al negro para ayudar a su familia y resulta que usted está Tú irregular, está bien. aguantándose en penurias y no te sacan los papeles? Yo no entiendo a las personas Y en no ese, puedes en estar, ese no punto. puedes ayudar a otros si tú no te has ayudado a ti mismo. O O sea, tú no sea, puedes dar lo que tú no tienes. No puedes. Es triste lo que yo les estoy diciendo y mucha gente te dice es insensible. Eso lo dices porque no tienes familia con necesidad. Pero es que si tú no estás bien, no los vas a poder ayudar tampoco. es correcto y aparte de ello, yo siempre digo, Bárbara, tienes herramientas. La vida te da herramientas, la inmigración te da herramientas, pero muy pocos saben usarlas. Y luego nos dejamos creer también en que el amigo lo hizo. Imitamos lo que hagan los demás. Y realmente la imitación no lleva al resultado correcto, porque no puedo creer que todo el mundo cuando va a hacer un proceso de regularización piense que va a hacer la misma opción del amigo, cuando realmente Cada tu proceso es perfil, no, diferente. tu perfil migratorio no es el mismo que tu amigo. A lo mejor tú puedes tener ventajas que has perdido porque no te asesoraste, porque no invertiste en ti y porque luego te das cuenta y dices, oye, mira, relativamente, qué pena de que yo ahora mismo, porque aquí pasa mucho con los asilos, mira, hay personas que dicen, yo no voy a pagar un asilo porque lo puedo hacer solo, porque aquí el asilo lo haces solo o lo haces con expertos o con abogados, lo que tú quieras, da igual. ¿Qué pasa? Que hay personas que hacen mal el asilo y resulta, Bárbara, que aquí en España a los 6 meses se activa el derecho a trabajar y si a ti no te han dado respuesta, te dan una tarjeta roja que te permite trabajar un año más. Pues resulta que durante ese tiempo, si tú tienes un buen perfil, tú consigues una buena oferta de empleo y resulta que luego te llega el asilo denegado en 2 meses. Y ahí es donde dicen, ay, yo por qué hice mal el asilo. Y aún así, tienes la gran oferta de empleo, pero eres incapaz de asesorarte para presentar un recurso, presentar medidas cautelarísimas y evitar el abandono del país. Te Y si quedas no tienes, irregular. y si no tienes los recursos, miren, cuando yo llegué, yo les digo, a mí me robaron todo. Y Mm, yo, lo poquito que me quedó, lo invertí en un asilo que me estafaron.
me estafaron. Y pagué $2.500 que no sé ni de dónde, los perdí. Terminé haciendo mi asilo yo sola, pero yo no lo envié después de hacerlo yo sola. Yo lo hice yo sola y cada que mi esposo cobraba, vamos a invertir aquí $150 en una consulta con un abogado. Y ¿Ves? pagamos a más de 5 personas diferentes que nos revisaran y nos dijeran, esto está bien hecho. Porque no es lo mismo de pronto si tú no tienes 5.000 euros, $5.000, ok, yo lo entiendo. Pero ¿por qué no pagas por lo menos 100 para que te revisen y te digan que lo que estás haciendo tiene algo correcto? Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que Infórmense. yo creo que en ese caso, te lo digo yo como viéndolo del otro punto, yo creo que las personas tienen miedo a las estafas, porque a veces dicen, no, que los abogados me van a estafar, el abogado me dice cosas que yo no entiendo. Hay muchas personas que no entienden, aunque tú les pagues la asesoría y hagan todo, las personas no entienden. Entonces, ese tipo de personas que no entienden, No lo obviamente se pueden dejan asesorar. guiar por personas que no saben. Y como son personas que no saben, terminan quedándose en situación irregular y toda la vida están en España sin papeles. Hay personas que tienen 15 años en España Igual aquí. y todavía no tienen la nacionalidad. Igual aquí. Pero es lo que te decía, el peor enemigo es la desinformación. Y la poca Edu- inversión, el poco querer, la dejadez. Pero yo espero Edúquense. que este directo le llegue a los huesos a las personas y Ay, que nos hagan entiendan. razón, amiga, que los ayude. Sí, por una nacionalidad y tener papeles no hay precio, doctora. ¿Ves? Es verdad. Tiene toda la razón. Le aplaudo el comentario, persona. Yo también le aplaudo comentario adivina. Muy bien, es que es así. Mira, a mí, yo tengo 11 años aquí en España y si tú me dices a mí, Catherine, ¿cuál es el mejor consejo que puedes darle a cualquier persona que esté desde cero y que acaba de llegar ayer a España? Amiga, asesórese. Porque yo me acuerdo que yo me vine con un visado de estudio y aunque yo ya venía siendo abogada, una cosa es el conocimiento que yo tenía en mi país y otro muy diferente al que yo posea, el que yo poseía en España. Aparte de ello, yo sabía que tenía que asesorarme con un experto en el área para que yo no me quedara nunca en situación irregular. Es decir, mis hijos han nacido aquí y te puedo decir que la mejor decisión que tomé hasta que me convertí en española fue darle mi proceso migratorio a alguien que supiese de verdad del tema. No dejarme guiar porque tenía muchos amigos aquí. Hacerlo con expertos, porque a veces el tiempo lo reducimos tanto que cambia hasta nuestra vibra. Tenemos más posibilidades, tanto económicas como social, y nosotros crecemos profesionalmente. Sin papeles no hay oportunidad en España. Trabajarás siempre al negro. Pierdes cotizaciones, pierdes seguridad social, pierdes derecho a beneficios de la sanidad pública, porque España Igual que tiene aquí. sanidad pública, tía. Buenísimo. Aquí no hay sanidad pública, pero sí pierdes todos los beneficios por no tener legalidad. Si tú ¿Ves? quieres vivir aquí, busca una opción legal. Eso que dice el presidente actual no está mal. Todos tenemos que encontrar vías para vivir dentro de la legalidad. Nadie tiene por qué vivir marginado en una sociedad. No está bien. Todo depende de cómo se mire. Todo Mal, depende mira, de cómo se mire. Usted tiene aquí derecho a la dignidad. es verdad. Mira, aquí hay una chica que te está escribiendo bastante. Si alguien, a ti, Bárbara, si alguien está en proceso de visa U, aún es en espera esa visa, pero aplica el TPS y se lo aprueban, ¿puede viajar esa persona sin que afecte el proceso de la visa U? Por favor, Sí, responde, Bárbara. señora. Sí, señora. Sí puede viajar tranquilamente. Un Ok, proceso no entorpece al otro, a menos de que sea asilo. Ahí sí es oh, un tema más delicado porque tendrías que evaluar a qué país vas a ir. Pero de si tu acuerdo. proceso es una visa U, que es una visa por violencia, o porque presenciaste un crimen, para ponerte un poquito en contexto, Catherine, Sí, yo así como que es la visa U, ok, la visa U es una visa que se aplica por estar presente en un crimen, por ser víctima de un crimen o ser víctima de violencia por ok, parte de un tercero. O incluso por colaborar en un tema policial, por ayudar en la resolución de un asunto policial. Pero basándote en eso, sí, puedes tener TPS y también puedes viajar y volver a ingresar. ok. Tal vez eso te ayude a Bárbara. no tener que pedir el perdón para la residencia, dependiendo de cómo Muy estés. bien. Mi querida Bárbara, un punto importante, que con esto ahora sí te voy a dejar libre por la hora. ¿Qué consejo le darías, porque yo también lo voy a hacer, pero qué consejo le darías tú a aquella persona que nos está viendo y que no tiene situación migratoria estable? En Y Estados estás, Unidos, y estás en Estados Unidos. si usted no tiene una situación migratoria estable, dependiendo de cómo fue su entrada al país, una salida voluntaria puede ser la solución. Si por el contrario lo que quieres es quedarte, evalúa si tu empleador te puede ayudar a obtener una visa de empleo.
Si tu empleador no te puede ayudar, pregúntate, ¿cómo aporto yo a este país? ¿Soy necesario o no? Y Ok, dependiendo de lo que usted se responda después de hacerse esas preguntas, puede encontrar una solución. ok. Nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas para ayudarlo. Si usted está aquí por más de un año y no ha hecho el asilo, pues siempre puede aplicar igual al withholding of removal, que mal que bien le va a dar un permiso de trabajo. Y si no es la opción, piensa en un visado, piensa en un visado. Ok. Y en el caso de si ahora mismo están en Venezuela y nos están viendo, ¿qué recomendación le puedes dar? Evalúa tu perfil profesional y aplica por una visa de interés nacional. Y si estás en España Lo mismo. y tienes la nacionalidad española, porque yo sé que ahorita mismo un Con la residente no va para nacionalidad allá. española, la única limitante que existe es el asilo, porque digamos que en España no siempre se vive la xenofobia o no todos la viven. Ujú. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus circunstancias, si no eres elegible a un asilo, puedes pensar en las otras 159 visas que te pueden ayudar, una visa de turismo, una visa de estudiante, una visa de interés nacional, una visa de inversión. Si usted tiene más de $25,000 o trabaja con la industria hostelera o de boletos aéreos, tiene una, ¿cómo se le llama? Una empresa de viajes. Ok, Estas empresas son elegibles a la E2, que es una visa temporal, pero que te permite residir aquí por un tiempo, ir, venir, renovarla y mantenerte estando dentro del país si tienes un capital mayor a 23,000 o $25,000. Esa visa de inversión no permanente, o sea, una visa temporaria, temporal. te puede ayudar a vivir aquí el tiempo que tú lo desees, porque tienes que Ok, administrar tu empresa acá. Así ok. que dependiendo del perfil de cada quien, siempre se puede encontrar una forma legal de emigrar a Estados Unidos. Los puedes ayudar, si son españoles, a Súper, regularizarse allá, ¿no? súper, 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 y no importa de qué país seas. Porque este país no le Perfecto. importa cuál sea tu país, a menos de que seas de un país de Medio Oriente bastante complejo, para no caer en nombres, pero sí les puedo decir que no importa tu nacionalidad, Estados Unidos brinda oportunidades. Solo que a Mira, través. nos dice Divi, yo quiero montar una empresa, tengo $30,000, 30,000 euros, ¿se puede? Sí, señora. Perfecto, pues nada, yo les recomiendo, si tú todavía no tienes claro a dónde vas a emigrar, tienes Estados Unidos para Bárbara y tienes España para Catherine Molero. En cualquiera de los escenarios, invierte en ti, cree en ti y sobre todo lo más importante, recuerda, mira, yo siempre lo digo, Bárbara, tenemos un boleto de ida, no tenemos el boleto de vuelta, por lo cual deja de estar pensando tanto en me está yendo mal o no sé qué hacer, se me está yendo la vida, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? Haz lo que quieras, pero Toma sé acción feliz, vibra alto. en tu vida, vibra alto. Como dice Catherine, mire, siéntanse libres, hagan lo que quieran hacer. Pero de manera correcta, porque no haces nada con vender hasta el último par de zapatos que me ha pasado con clientes de Venezuela, han vendido todo, han metido sus esperanzas en el bolsillo y aquí en España se pierden y se les gastan todos los ahorros y después dicen, doctora, ya me gasté el dinero. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora Ujú. qué hago? Entonces, a veces nosotros, los latinoamericanos, somos fuego, es decir, nos dejamos llevar por los momentos, pero no olvides que tenemos posibilidades migratorias, tenemos familiares, a veces veo padres que vienen con sus hijos y no se asesoran, no quieren pagar asesoría, no quieren hacer nada, pero no te preocupes, que Bárbara y yo te vamos a dar un premio. Bárbara, ¿qué te parece si le regalamos una asesoría migratoria totalmente gratuita, si tú quieres, a algún seguidor que te haya parecido que lo merezca? Ok. Vale. Yo voy a preguntar, vamos a preguntarle a ellos antes de que se acabe el directo, de dónde nos están viendo. Y si necesitas la asesoría migratoria con Bárbara, escribe Bárbara. Si necesitas la asesoría migratoria con Molero, escribe Molero. Y vamos a ver, porque si al final termina siendo dos Bárbaras, bueno, son dos clientes potenciales que necesitan el asesoramiento de mi querida Bárbara. También les quería, yo sé que a ti te encanta dar regalos al final de los IG Live y ya lo había pensado y traía un regalo y es que a las personas que nos comenten la palabra TPS al finalizar este IG Live, les voy a estar enviando, si lo necesitan, el registro federal que les va a ayudar a seguir trabajando mientras les llega el permiso de trabajo, renovar su licencia de conducir. Si quieren una copia del registro federal, déjenme la palabra TPS en los comentarios y envíenme su correo electrónico. Exactamente. Y si necesitas una asesoría migratoria porque ya estás en España, no tienes documento o estás en Estados Unidos y te quieres venir para acá, escribe la palabra, vamos a poner, ¿qué palabra ponemos? Emigrar a España. Vamos a poner la palabra España, España. España, Si, España. si tú necesitas la opción de España, escribe en en este directo
España y te vamos a escribir al DM todas las opciones migratorias que tienes para que las puedas evaluar y obviamente, como yo siempre premio a mis seguidores fiel, a lo mejor te puedas ganar de manera semanal una asesoría migratoria porque, sabes, Bárbara, yo soy una persona que soy de energía, mi amor. Yo siempre digo, si a ti te va bien, tú tienes que dar lo mejor para ti. Y a veces las Es personas no así. tienen para pagarlo. Como no tienen para pagarlo, yo estoy segura que soy el único despacho en España, segurísima, que siempre premia a los seguidores fiel, a la querida comunidad que siempre nos ayuda a crecer, porque tú sabes, Bárbara, que tú también dependes de tu comunidad. Yo Claro, al final. dependo de mi comunidad, por lo cual aprovechen la oportunidad de poderte regularizar aquí en España y sobre todo, qué mejor manera que con dos expertas venezolanas echadas para adelante que te van a ayudar a regularizarte. Mira, por aquí me están escribiendo España, España, mira por aquí, Bárbara, Bárbara. A ver, yo soy seguidora de España, que vive España. Aquí ya se empezaron a Me conectar los encanta. españoles, ya se empezaron a conectar los españoles. A ver, entonces, en cualquier de los escenarios, escribir la palabra TPS si estás en Estados Unidos y necesitas esto del TPS, porque para mí esto es un mundo nuevo. El registro federal, yo tengo el registro completo. Si usted necesita esa información para su empleador, para renovar su licencia, para que lo dejen permanecer en su trabajo, solo contácteme, yo le envío la guía. Deje la palabra Escriba que estamos TPS procesando. y compártale este live a cualquier persona que sepa que esta información, tanto para España y Estados Unidos, les pueda servir. Les pueda ¿Vale? servir. Ok, entonces mi querida Bárbara, ¿qué más te puedo decir, amiga? Que estoy orgullosa de ti. De verdad que cada directo, cada día estoy más conectada en que me quiero ir a Estados Unidos. Tú sabes que yo estuve en febrero en Nueva York. Es un mundo diferente cuando tienes una vida hecha en España. Me parece que van todo a mucha, mucha, A mucha millas por hora. caña. Muchas millas por hora. Mira, aquí quieren TPS. A ver, Bárbara, ¿quieres elegir aleatoriamente o quieres darle la asesoría migratoria a aquel que te escriba TPS en el podcast, en el POTS? Miren, honestamente yo no puedo dar asesoría legal porque no soy No abogado te preocupes, certificado acá, pero puedo ayudarlos con eso. otros temas que ustedes necesiten, puedo ayudarlos con el registro federal y si usted quiere tener una conversación conmigo, siéntase en confianza de tenerla, pero sepa que no es asesoría legal, sino migratoria. Bueno, Solo quería asesoría recalcar un tema. migratoria, muy bien, perfecto. Entonces, en ese escenario, quiero una asesoría migratoria con mi querida Valor, porque yo creo que el conocimiento es poder. A veces uno no tiene la información que otro sí la posee. Y Es la clave así. aquí es asesorarse por personas que han pasado por este mismo escenario, ¿vale? Y que no han vivido como tú, porque digamos que yo pasé por ahí. No es como que no lo entienda, yo lo viví y lo viví desde cero. Mira, aquí nos dice Génesis, viva Central Park. Parque Central, supongo, allá en Caracas. ¿Sabes que yo viví en Parque Central? Yo viví en Parque Central. ¿De dónde eras tú en Venezuela, Bárbara? Yo de Puerto Cabello. Muy bien. Pues nada, mis amores, vamos a premiar el seguidor fiel, Bárbara. Voy a estar súper atenta a nuestro post que lo vas a subir, lo van a subir ahora. Te vamos a Y, compartir. Y ahí ya directamente, si necesitas algo referente a Estados Unidos, TPS, si necesitas algo referente a opciones migratorias, si estás en Estados Unidos o si estás en España o si estás en Venezuela o si estás en cualquier parte del mundo y te quieres venir, puedes escribir la palabra España y te enviamos las opciones migratorias que tienes llegando desde España, porque a la gente le encanta la adrenalina, la gente desde los consulados y las embajadas no hacen nada, lo hacen cuando lleguen, pero como yo sé que ustedes lo van a y pedir si te así, quieres ir a España y pedir asilo en el aeropuerto y estás aquí en Estados Unidos y necesitas organizar tu tu documentación, carpeta, tus contáctame. cositas. Exactamente. Lo más importante, Bárbara, es que aquí en España puedes aplicar el asilo en tres opciones. Que Bárbara te prepare el expediente, lo puedes presentar en el aeropuerto. Que te pusiste nervioso porque no quieres pasar 48 72 horas. No pasa nada, tráete el expediente listo y lo puedes presentar de igual manera en las comisarías de policía. Es decir, aquí lo Exactamente. importante es que se traigan esa documentación con Bárbara si lo metan en la maleta. Eso es ¿Vale? correcto, gente linda. Bueno, Catherine, como siempre, te dejo que escojas el seguidor que ganador, porque el en vivo digamos que lo estás manejando tú. Aunque Vale, mi somos amor. dos juntas, tú me dices quién fue y yo con gusto lo voy a atender y si no, escríbame por el directo. Voy a Ok, estar súper princesa. pendiente y a quienes nos comenten TPS, ya saben, les envío el registro federal. Muchísimas gracias, Bárbara. Te mando un abrazo enorme. Besos a esos hermosos niños maravillosos que tienen una madre espectacular. Y sobre todo, espero que uses en algún momento ese permisito de viaje y me vengas a visitar aquí a España.
voy pronto, vamos por la jura, vamos por la jura. Exactamente. Y bueno, y por cierto, Bárbara, lo que te estaba diciendo de la ley de memoria democrática, a pesar de que caduque la ley de la memoria democrática, como tú eres hija de español de origen, puedes sacar también el arraigo familiar a través del nuevo reglamento del 20 de mayo de 2025. Así que mi vida, tienes opciones migratorias, ¿vale? Sí, gracias a Dios. Un Gracias, abrazo gracias. enorme y me voy corriendo porque tengo a mis chiquillos por aquí a fuego en la casa con mi marido, ya no puede más, así que bueno, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, los quiero y gracias por conectarse. Recuerden que este live va a quedar cargado en nuestro YouTube y también en nuestro perfil. Bárbara, ¿me puedes recordar cómo te pueden seguir en las redes sociales? Bromero.m es mi única cuenta oficial. Cada cuenta que siga mía, Bárbara Romero, Bromero, tiene que tener el check azul. Si no, no lo siga. No soy yo. Oh, sí, porque vi por ahí que habían como varias cosas Aquí siempre curiositas. intentan hacerlo. Hay mucho de ese tipo de estafa. Pero yo, miren, estoy atenta. Súper Ok, pendiente. 803-306-3731. Information@bromero.org y bromero.m para muy bien. seguir. Mira, aquí te mandan Katherine, que profesional, Bárbara y Katherine son las mejores. Mucha felicidad a las dos venezolanas, que Dios me las bendiga siempre desde Venezuela. Mira, nos ven desde Venezuela. Las Ay, abogadas, amén. gracias por apoyarnos. Deseo más información, pues escríbenos, Enrique, al DM Escriben. cada uno y con mucho gusto el equipo te va a contestar. Un abrazo enorme desde España a las Va. 10:30 de la noche. ¿Qué hora es allá, Bárbara? En Estados Unidos a las 4:26, TPS llamando a la puerta. Ok, en adrenalina. Chao, mi amor. Feliz noche a todos. Igual, bye. Adiós.